Ahora pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencias en materia de igualdad salarial. Considera una iniciativa de la senadora Sacil de León Villar del 29 de octubre de 2024. Se dio primera lectura en la sesión del 3 de marzo pasado. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla para presentar el dictamen a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos, senadora. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, el dictamen que ponemos a su consideración propone aprobar con modificaciones la iniciativa promovida por la senadora Sacil de León Villar, mediante la cual se establece de manera expresa que constituye violencia laboral el hecho de percibir un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Esta propuesta parte de una premisa muy clara. La desigualdad salarial no es una simple irregularidad administrativa. Es una manifestación concreta de violencia y discriminación que impacta directamente en la vida de las mujeres. Es una violencia silenciosa, una violencia normalizada, una violencia que ocurre todos los días en oficinas, fábricas, comercios y centros de trabajo en todo el país. Durante años, la brecha salarial ha sido explicada con argumentos que insensibilizan su raíz estructural, que si las mujeres eligen determinados sectores, que si irrumpen sus trayectorias por maternidad, que si negocian menos. Sin embargo, incluso en los mismos centros de trabajo, realizando funciones equivalentes con la misma responsabilidad y productividad, persisten diferencias salariales injustificadas y esto no es tolerable. Cuando una mujer recibe un menor salario por el mismo trabajo, se vulnera su derecho a la igualdad sustantiva. Se limita su autonomía económica y se perpetúan relaciones de poder que sostienen otras formas de violencia. Por ello, este dictamen fortalece la Ley General al acceso libre de violencia, al acceso de las mujeres a una vida libre de violencias, al reconocer que también es violencia laboral cuando se paga un salario menor a una mujer que a un hombre que realizan el mismo trabajo. Al nombrarlo violencia laboral, se tienen implicaciones jurídicas profundas porque se reconoce que no es una práctica correcta. Estamos ante una conducta que debe prevenirse, atenderse y sancionarse, y con ello se traslada el debate del terreno de la costumbre al terreno de los derechos. Además, esta reforma es coherente con el mandato constitucional de igualdad y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de no discriminación y derechos laborales.
así como con la reforma constitucional impulsada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024, mediante la cual se fortaleció el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como eje rector del Estado mexicano y se estableció como derecho constitucional la igualdad salarial. La igualdad salarial no es un privilegio, es un derecho, no es una concesión, es una obligación del Estado y de las personas empleadoras y no es un tema secundario, es una condición indispensable para alcanzar la igualdad sustantiva. Este dictamen no crea privilegios, crea condiciones de igualdad, armoniza nuestro marco jurídico con una realidad que ya no puede ignorarse, porque cuando el Estado garantiza igualdad salarial por igual trabajo, no solo corrige una injusticia laboral, fortalece la autonomía de las mujeres, reduce las vulnerabilidades y amplía sus posibilidades de participación plena en la vida económica, social y política del país. Compañeras y compañeros, la violencia contra las mujeres no siempre se expresa con golpes. A veces se expresa con silencios institucionales, con oportunidades negadas, con salarios injustos. Por eso esta reforma también es un mensaje claro. La igualdad no se negocia. Las mujeres no pedimos privilegios, pedimos justicia. Pedimos que el trabajo de las mujeres tenga el mismo valor que el de los hombres. Pedimos que ninguna mujer vuelva a escuchar que su trabajo vale menos. Que ninguna mujer tenga que aceptar un salario injusto por miedo a perder su empleo. Que ninguna mujer tenga que elegir entre su dignidad y su estabilidad económica. Para concluir, hoy el Senado tiene la oportunidad de dar un paso más hacia una sociedad más justa, una sociedad donde la igualdad no sea una promesa, sino una realidad. Porque cuando garantizamos la autonomía económica de las mujeres, no solo protegemos derechos individuales, fortalecemos familias, fortalecemos comunidades, fortalecemos a nuestro país. Es todo para regresarle a millones de mexicanas la dignidad, igualdad salarial. Muchas gracias, Presidenta. Es cuanto. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, también para presentar este dictamen. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Adelante, senador. Muchas gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, el dictamen que hoy se presenta tiene como propósito fortalecer el marco jurídico para garantizar a las mujeres en México el acceso pleno a una vida libre de violencia, particularmente en el ámbito laboral. Hoy, además, hay que decirlo, estamos viviendo tiempos extraordinarios en la vida pública de México. Por primera vez en nuestra historia tenemos una mujer al frente del Poder Ejecutivo Federal. La llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo representa un hecho histórico, también expresa una nueva etapa en la construcción de una patria de derechos, donde la igualdad entre las mujeres y los hombres deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad cotidiana. En esa ruta es que se ha trazado para nuestro país profundizar los derechos y combatir las desigualdades estructurales que por décadas limitaron las oportunidades de millones de mexicanas. En ese contexto, el principio que orienta este dictamen es muy claro y profundamente justo. A trabajo igual debe corresponder salario igual. Este principio no solo responde a una exigencia ética de justicia social,
también se encuentra respaldado por compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación de garantizar igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor. Asimismo, instrumentos internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belledonne para obligar a los estados a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres. En nuestro país, la Constitución establece con claridad que mujeres y hombres son iguales ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación. Sin embargo, los datos muestran que aún existen brechas importantes. Diversos estudios señalan que las mujeres continúan percibiendo menores ingresos que los hombres por trabajo de igual valor. Esta situación responde a múltiples factores: la segregación ocupacional, los estereotipos de género, las barreras para acceder a puestos de mayor responsabilidad y la falta de transparencia en las políticas salariales. Frente a esta realidad, el dictamen que hoy se presenta busca fortalecer el marco jurídico para identificar con mayor claridad una práctica que debe erradicarse: la discriminación salarial por razón de género. En particular, se establece que la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral sea reconocida expresamente como una forma de violencia laboral contra las mujeres. Ese reconocimiento es importante porque permite visibilizar una práctica injusta y dota a las autoridades de herramientas más claras para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Avanzar hacia la igualdad salarial no es solamente una cuestión de justicia para las mujeres, es también una condición necesaria para construir una sociedad más justa, más incluyente y con mayores oportunidades para todas y todos. Cuando las mujeres reciben un salario justo por su trabajo, se fortalece su autonomía económica, se fortalecen las familias y se fortalece el país. El compromiso es claro: que ninguna mujer vuelva a recibir menos salario por el simple hecho de ser mujer, que el trabajo de las mujeres tenga el mismo valor, el mismo reconocimiento y la misma remuneración. Esa es la ruta que hoy estamos construyendo en tiempos de la cuarta transformación de la vida pública de México. Muchas gracias, senadoras y senadores. Gracias, senador. Como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado y debido a que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. Para la discusión tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, para hablar a favor de dicho dictamen. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Con el permiso de usted y de mis compañeras y compañeros senadores. Quiero iniciar reconociendo a la senadora Sacília de León, promovente de esta iniciativa, y a los integrantes de las comisiones dictaminadoras, porque por fin podemos discutir y seguramente votar, incluso me atrevo a decir que por unanimidad, este importante dictamen. Durante muchos años se ha repetido una frase que parece sencilla, pero que en realidad sigue siendo una deuda histórica: a trabajo igual, salario igual. Sin embargo, millones de mujeres en México saben que esa promesa aún no se cumple plenamente.
Detrás de cada cifra sobre brecha salarial hay historias de esfuerzo que no reciben el mismo reconocimiento, trayectorias laborales que avanzan con más obstáculos y vidas que cargan con desigualdades que el país ya no puede seguir normalizando. La desigualdad salarial no es únicamente una diferencia en el ingreso, es una manifestación profunda de las estructuras que han colocado a las mujeres en condiciones de desventaja económica y laboral durante décadas. Cuando una mujer recibe un salario menor por el mismo trabajo, no solo se vulnera su derecho a la igualdad, también se limita su autonomía, su bienestar y las oportunidades que se le pueda brindar a su familia. La brecha salarial es en muchos casos una forma silenciosa de violencia que se reproduce en los centros de trabajo disfrazada de prácticas administrativas, prejuicios culturales o decisiones que históricamente han privilegiado a unos sobre otras. En nuestros días, las mujeres en México seguimos percibiendo ingresos menores que los hombres, aun cuando realizamos funciones equivalentes o incluso que tengamos mayores responsabilidades. Esta realidad refleja no solo desigualdad económica, sino una cadena de factores estructurales: la segregación ocupacional, el techo de cristal, la penalización laboral por la maternidad y la sobrecarga de cuidados que siguen recayendo mayoritariamente en nosotras las mujeres. Frente a esta realidad, resulta fundamental que nuestro marco jurídico no solo reconozca la igualdad como principio, sino que también visibilice de manera clara las prácticas que perpetúan la discriminación. La reforma que hoy estamos discutiendo da un paso importante en esa dirección al establecer expresamente que pagar un salario menor a una mujer por realizar el mismo trabajo dentro de un mismo centro laboral constituye violencia laboral. Nombrar esta conducta como violencia laboral no es un asunto menor. Significa reconocer la discriminación salarial, que no es solo una irregularidad administrativa, sino una violación directa a los derechos de nosotras las mujeres. La igualdad no se decreta solamente en discursos ni en principios generales. La igualdad se construye también reconociendo las violencias que persisten y enfrentándolas con decisiones legislativas y administrativas firmes. Cada paso que damos para garantizar condiciones laborales justas para las mujeres fortalece no solo la dignidad de quienes trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias, sino también para el desarrollo de nuestro país. Porque cuando las mujeres tenemos acceso a ingresos justos, a empleos dignos y a oportunidades reales de crecimiento, toda la sociedad avanza. Reconocer la desigualdad salarial como una forma de violencia laboral es un acto de justicia y también un acto de congruencia con la lucha histórica de millones de mujeres que durante décadas hemos exigido que nuestro trabajo sea valorado en igualdad de condiciones. Desde el Partido del Trabajo tenemos claro que la igualdad debe reflejarse en la vida cotidiana, en los centros de trabajo y en las oportunidades reales para todas nosotras. Por eso seguiremos legislando del lado de la justicia social, del lado de quienes históricamente hemos sido excluidas, convencidas de que solo así podremos avanzar hacia un país más justo, más igualitario y verdaderamente transformador. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Sacil de León Villar, del Grupo Parlamentario de Morena, también para fijar su posición en sentido favorable. Sí, senadora Alejandra Berenice. Muchas gracias. Solamente para solicitarle una moción de orden. Hace un momento estuve yo ahí arriba y hay muchísimo ruido en el pleno y ahorita las compañeras nadie las escucha. Gracias.
Sí, senadoras y senadores, les solicitamos por favor guardar silencio y poner atención a la discusión que se está llevando a cabo en estos momentos y ponerle atención a la oradora Sacil de León Villar. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso y con el permiso de las compañeras y compañeros senadoras y senadoras, quiero agradecer profundamente a las comisiones dictaminadoras, a la presidenta de la Comisión de Igualdad, a la amiga y compañera Malú Micher, muchas gracias por dictaminar este dictamen, y también, por supuesto, a Estudios Legislativos, al senador Enrique Insunza. Muchísimas gracias, porque hoy en nuestro país nos convoca esta tribuna no solo a conmemorar una lucha histórica de millones y millones de mujeres por sus derechos, sino también a asumir nuestra responsabilidad como legisladores y legisladoras para transformar esa lucha en normas, en políticas públicas y en realidades tangibles para todas las niñas, los jóvenes, las madres, las abuelas y para todas nosotras. Ante esta honorable tribuna, sometemos a consideración el dictamen de una iniciativa que presenté, por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencias, con el objetivo de reconocer expresamente que pagar un salario menor a una mujer por realizar el mismo trabajo que un hombre constituye una forma de violencia laboral. Esta reforma tiene un significado jurídico, social y ético muy profundo, porque detrás de cada diferencia salarial injustificada hay una forma de discriminación que limita el desarrollo de las mujeres, que afecta a sus familias y que reproduce desigualdades estructurales en nuestra sociedad. Si bien en nuestro país hemos avanzado muchísimo al actualizar diversos ordenamientos en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, con la pasada reforma presidencial, hoy debemos complementar y fortalecer los mecanismos para cerrar las grandes brechas existentes de desigualdad. Por ello, este dictamen fortalece el marco jurídico vigente al tipificar como violencia laboral en contra de las mujeres la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro del mismo centro laboral. Esto no es menor. Nombrar desigualdad es el primer paso para erradicarla. Cuando la ley reconoce estas prácticas como violencia laboral, no solo las visibilizamos, también generamos herramientas para prevenirlas, para sancionarlas y para erradicarlas. Compañeras y compañeros, hablar de igualdad salarial es hablar de justicia, es reconocer que el trabajo de las mujeres tiene el mismo valor que el de los hombres. Es entender que la autonomía económica de las mujeres es una condición indispensable para ejercer plenamente nuestros derechos. Y es también reconocer que la desigualdad salarial perpetúa ciclos de dependencia, vulnerabilidad y violencia. Por ello, esta reforma se alinea con el marco constitucional y los compromisos internacionales del Estado mexicano, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, pero también se inscribe en un momento histórico para nuestro país, porque por primera vez en la historia de México tenemos a una mujer encabezando el Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha impulsado una agenda clara en forma de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en favor y promoviendo reformas constitucionales, políticas y acciones afirmativas que buscan cerrar las brechas históricas de desigualdad. Su gobierno ha colocado en el centro del proyecto nacional el reconocimiento de los derechos de las mujeres,
el combate a la violencia de género y el fortalecimiento de las condiciones para garantizar su autonomía económica, política y social. Desde el Senado de la República tenemos la responsabilidad de acompañar esa transformación profunda con reformas legislativas que consoliden un país más justo y más igualitario. Este dictamen es parte de ese esfuerzo. Es una pieza más en la construcción de un sistema jurídico que no tolere la discriminación, que no normalice la desigualdad y que no permita que el trabajo de las mujeres siga siendo subvalorado. Concluyo, senadora presidenta. Senadoras y senadores, cada avance legislativo en favor de las mujeres es también un avance para la democracia, para el desarrollo y para la justicia social en nuestro país. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más en esa dirección, de decir con claridad que en México la discriminación salarial es inaceptable, de afirmar que el trabajo de las mujeres vale mismo que el de los hombres. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias, senadora. Al no haber más personas oradoras registradas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de integrantes del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo AC, quienes acuden por invitación del senador Emanuel Reyes Carmona. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo. Honorable Asamblea, también les informamos que tenemos la visita de la señora Violeta S.H. Su, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México. Sea bienvenida a este Senado de la República. Acude por invitación del senador Néstor Camarillo. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. ¿Cuántos fueron la pasada? Ahorita ya tenemos 104. 107. 107, no, pues ya está logrado. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Adelante, senadora. ¿No está? ¿Ya? Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Una vez transcurrido el sistema indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 109 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias en materia de igualdad salarial. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.